En esta clase vamos a aprender a dibujar, vamos a aprender el proceso de dibujo de una figura humana. Básicamente tenemos que empezar con pasos muy sencillos. Vamos a empezar poniendo la línea de tierra, que es muy importante dentro de la arquitectura para entender dónde está situada la escala humana, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner, que esta es la línea de tierra. Ok. Después vamos a usar la proporción pues la más estándar, que es la más usada. Dice que la figura humana consta de 8 cabezas, es lo que mide. Entonces vamos a hacer una línea vertical a nuestra línea perpendicular a nuestra línea de tierra. Aquí ya tenemos nuestras líneas guía. Aquí más o menos la figura humana son, como ya lo comentaba, 8 cabezas y pues de ancho son 2 cabezas. Entonces aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Entonces vamos a empezar con nuestro dibujo de la figura humana. Aquí voy a trabajar con una opacidad muy pequeña. Esto es, por ejemplo, yo voy a trabajar con esta opacidad más o menos en cuanto se distinga para que el dibujo no se cargue. Yo puedo usar capas porque pues estoy en digital, pero lo ideal es que ustedes trabajen con un lápiz 2H o H, bueno, más bien H no, más bien 4H. Y no recalquen mucho los lápices para que puedan, como vamos a dibujar encima, se les puede manchar mucho. Entonces, de la línea 7 a la línea 8, pues tendríamos lo que es nuestra cabeza. Esta forma, más o menos. Luego, en esta forma, aquí es la línea del cráneo. Y aquí es a donde llega la barbilla. Luego, más o menos a esta altura, tendríamos lo que son los hombros. Sí. Y podríamos para el torso hacer una especie de triángulo. Y a este punto es a donde llega el ombligo, a la línea 5. Y a la línea 6 llegarían los pezones, que tanto el ombligo como los pezones los definiremos más adelante. Entonces aquí del 5 al 4 tenemos lo que es la entrepierna, y después tendríamos nuestras caderas para llegar a las piernas como tal. Entonces lo ponemos aquí, las caderitas, y bajamos las piernas que llegan a las rodillas. Las rodillas están sobre la línea número 2, y después tenemos los muslos, y antes de llegar a la línea de tierra ponemos los pies que llegan a la línea número 5. Aquí están los codos, entonces aquí también estarían a la altura del ombligo los codos. Después los muslos, y las manos estarían en esta parte, antes llegan a la línea número 3. Entonces este es el esquema básico de un esqueleto de una persona, contemplando pues, las 8 cabezas que mide. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, nos permite analizar las diferentes posturas que puede tener una escala humana. Por ejemplo, esta, ¿no? Tenemos una escala humana, una persona parada, y le hacemos un análisis de cómo es que se forma su cabeza, sus hombros, su ombligo, sus codos, sus manos, la altura donde llega, y queda de esta manera. Y podemos experimentar con otras poses. Por ejemplo, esta es una imagen de jugadores de básquetbol. Si le hacemos un análisis, podemos entender cómo es que funciona, cómo es que se mueve. Este es un esquema de un basquetbolista basado en esta figura, o podríamos hacer el del compañero de al lado. Voy a cambiar de color de pincel para que se pueda ver mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza, hombros,
el torso de esta forma. El codo no se ve, pero está como por esta parte, la mano aquí. Esta línea que es el brazo, esta línea la mano, aquí la entrepierna, una pierna y la otra. Entonces con esto podemos entender cómo funciona una figura. Bueno, aquí me falta el cuellito. Entonces, de igual manera, aquí tenemos nuestra cabeza, el cuello, los hombros un poquito abajo, el pecho. Aquí es muy importante que consideremos pues las curvaturas naturales. Por ejemplo, normalmente se maneja como en forma de S, una forma curva, que esta es la parte del cuello, aquí estaría la cabeza. Y pues aquí no tan exagerado, pero digamos que aquí estarían los pies. Dibujamos nuestro torso, luego la parte de la entrepierna, de donde salen nuestras piernas. Esta forma de S nos va a ayudar más adelante al proceso de poner volumen a la figura de la musculatura. De igual manera, aquí dijimos que están los hombros, entonces los codos podríamos dibujar así la mano y la otra de esta forma. El ejercicio pasado era hacer un monito de alambres. Y ahorita le estamos poniendo volumencito para después hacer la musculatura como debe de ser. Ok, entonces no, aquí está medio raro ya. Entonces, por ejemplo, aquí ya corregimos algunas cosas que estaban un poquito extrañas, con esas proporciones. En algunas ocasiones podríamos hacer ovalitos. En unas ocasiones podemos hacer unas especies de triángulos dependiendo del músculo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, a lo mejor los de los brazos conviene hacerlos más en forma triangular y los de las piernas en una forma más ovaladita, dependiendo, ¿no?, de cómo vaya quedando. Por ejemplo, aquí voy a corregir. Este brazo está muy afuera, está muy ancho, entonces lo corregimos, lo cambiamos un poquito, lo juntamos un poquito y ya. Es más o menos ir comprendiendo un poquito de cómo está estructurado. Aquí igual, como que está muy separado, lo voy a juntar un poco. Entonces aquí la S que veníamos manejando, que es esta, aquí es cuando nos va a servir un poquito para definir músculos. Bueno, más bien la forma, no tanto los músculos. Ok, entonces por ejemplo aquí ya vamos a hacerlo un poquito más redondeado.
como un solo elemento en lugar de dos separados. La S, que es esta línea de aquí. Aquí, que es la línea vertical, viene así, y la de la S viene de esta forma. Pues con eso ya le podemos dar un poquito más de realidad a la escala humana, que lo importante en la arquitectura no es tanto el realismo de la escala, sino comprender cómo funciona y las proporciones para poder precisamente darle escala a nuestros diseños, nuestras perspectivas. Entonces, por ejemplo, aquí la espalda es así, es un poquito más curva. Aquí tenemos esta parte así. Bueno, ahorita vamos a entrar ya más a detalle. La bolita de los hombros, codos, brazos, podemos hacerlos así. Las manos, el otro codo. O bueno, lo podemos dejar aquí. Muy bien. Entonces, si quitamos la otra capa, ya tiene un poquito más de volumen. Ya podemos ir definiendo más nuestra figura humana. Por ejemplo, aquí empezamos con la cabeza ya puede ser un poquito más definida. Nuestro cráneo así, vamos a ponerle algo de cabello. El cuello es más o menos de la misma anchura de la cabeza, dependiendo de la persona. Aquí de los hombros salen unas como diagonales hacia el cuello. El hombro rodea un poco esta parte. Luego de aquí entra un poquito. Y aquí es ya cuando vemos el bíceps. De esta forma, así. Luego tenemos la línea de nuestros codos. Y nuestros codos están un poquito en diagonal, pues están de esta forma. Entonces, nuestro brazo también, como que aquí es donde se ve como una hendidurita que es para el codo. Y por ejemplo aquí nuestra parte del antebrazo tiene un diseño que es el músculo viene así, viene hacia afuera, y el de adentro se hace un triangulito aquí y luego ya bajamos. Aquí salimos un poco y bajamos. Esta parte es un poquito más redondeada, como de manera general. Así. Así. Y aquí está un poquito más delgado. Así. Luego tenemos nuestro pulgar y nuestras manos, que esto no es necesario hacerlas tan detalladas porque al final de cuentas pues no es tan importante el detalle, sino comprender la proporción. Los voy a hacer de esta manera, si se entiende que son las manos. Entonces, ya tenemos los brazos y las manos, ¿no? Aquí son las muñecas, esto hay que hacerlo un poquito más delgadito. Listo. Bueno, entonces aquí dijimos que si traigo la guía, los pezones están en la línea número 6, entonces los vamos a situar. Bueno, para situarlos nos vamos a basar en la línea número 5, que es del ombligo. Entonces de los hombros hacemos unas ligeras diagonales que nos sirvan de guía del ombligo al hombro.
Y en el cruce es donde está el pezón, en la línea 6, más o menos en esta parte un poquito. Ahí está. Entonces, aquí tenemos en la misma línea del 7, un poquito abajo, que es donde dijimos que están los hombros, pues se encuentran las clavículas. Estarían en esta parte. El pecho está enfrente de lo que son los brazos y queda por un poquito abajo de los mismos, de los pezones. No queda a esta altura. Entonces con esto tenemos nuestras costillas. Bajan así. Y aquí tendríamos los oblicuos. Y siguiendo esta diagonal de los oblicuos que se nos formaba, tenemos, voy a bajar un poquito esta opacidad para ver mejor, y esta. Aquí está la entrepierna, como ya lo habíamos comentado. Los oblicuos se meten un poquito aquí. Entonces, aquí es donde empieza la cadera. Y la cadera baja hasta la rodilla. De esa forma. Las rodillas las hacemos así. Podemos ir aquí, por ejemplo, esta rodilla está muy salida, entonces la vamos a meter un poquito. Y pues aquí está la parte que nos faltaba. Después tenemos los muslos, que los muslos, al igual que los antebrazos, la parte de afuera es más redondeada, como de manera general, y la parte de adentro tiene un pequeño plieguecito, un musculito. Entonces lo vamos a dibujar así. Vamos a dibujar los gemelos, creo que son. Y el plieguecito. De igual manera de este lado. Que lo podemos redondear un poco. Y aquí un tip antes de que lleguen a los talones, bueno, los tobillos, tratar de que no queden muy gruesos y hacer unos ligeros como bultitos para que sean los tobillos sin tener que poner tanto detalle. Y de esta manera ya podríamos dibujar los pies. Que básicamente son los mismos triángulos que ya teníamos. Y le ponemos aquí. Ahí está. Ahora, en la parte lateral, pues nos basamos con estas mismas proporciones. Por ejemplo, la cabeza es así, aproximadamente. Ponemos algo de cabello. No tiene que ser perfecto. Aquí el cuello. Que no me sale muy bien. Los hombros en esta parte. Bueno, más bien la cara. Estoy como... Ahí está.
Entonces ahora, por ejemplo, partiendo de la espalda va a seguir esta línea curva. Le voy a dibujar de nuevo para que sea mejor. Así, de esta forma. Aquí tendríamos lo que viene siendo los glúteos. Los dibujamos así. Y aquí está nuestra pierna. Acá nuestro muslo, que es lo que nos ayuda, que no hacerlo estático, sino hacer estas formas como de S. Entonces aquí ya podremos hacerlo un poquito más menos curvo. Aquí lo juntamos, aquí está nuestra rodilla. Aquí está un poquito inclinado, no tanto. Me quedó muy pegadito la pierna. Ok, vamos a ver un poquito más de volumen. Ahí está. Nuestro tobillo. Y aquí está nuestro talón y nuestro pie. Parece que trae tenis. Ok. Entonces, continuando con la parte de acá. Bueno, si no estuviera el brazo, estaría el pecho, continuando con estas líneas. Aquí sobresale un poco, aquí están los pezones. Aquí entra, luego aquí ya tenemos nuestro abdomen. Aquí quitamos el volumen. Los oblicuos en esta parte. En la parte de atrás tendríamos nuestro codo, ese plieguecito que se alcanza a ver, y nuestro antebrazo. Puede ser que se alcance a ver una parte de la mano. Y enfrente, aquí tendríamos pues el hombro, nuestro bíceps, el codo otra vez, igual aquí las manos no es necesario que queden tan detalladas, solo con que se entienda la idea. Y bueno, esto como estaría detrás del brazo, pues no se ve. Nos apagamos nuestras capas que tenemos abajo. Y así es como va quedando nuestra figura humana. Me quedó muy esbelta de aquí. Podríamos después darle un poquito más de volumen. Entonces ahora vamos a hacer un último paso, que es el de la ropa. Es el último paso para el dibujo de la figura humana. Y aquí hay que tener una pequeña explicación primero, que es respecto a los puntos de tensión, a la postura, que está muy relacionada con el movimiento, a la gravedad y a las mismas costuras de la ropa. Aquí, por ejemplo, tengo algunas imágenes que nos van a servir para explicar más. Por ejemplo, aquí se generan puntos de tensión, por ejemplo, en esta parte. El hombro es un punto de tensión y genera arrugas que hacen que la ropa vaya hacia allá. Otro ejemplo es, por ejemplo, este también es de un jugador de golf. Aquí, de igual manera, el movimiento del torso ocasiona arrugas. Aquí el tipo de ropa es una playera más o menos holgada, entonces genera bastantes arrugas.
También tiene que ver, como ya lo habíamos dicho, la postura. Una persona parada tiene pues diferente, de todos modos, también dependiendo del tipo de ropa, tiene diferentes arrugas que una que está en movimiento. Esto nos sirve mucho tener referencias, sobre todo cuando apenas vamos empezando en el dibujo arquitectónico. Necesitamos tener muchas referencias para comprender. Aquí, por ejemplo, también la masa corporal puede ser un punto de tensión. Por ejemplo, no sé, estas partes que aquí están estiran la ropa, y estas partes que quedan más holgadas pues generan arrugas. Aquí también teníamos la postura, el movimiento, el tipo de ropa, una chamarra, una sudadera que genera arrugas, y luego un tipo de chamarra que genera más, en las mangas sobre todo. También se puede tener referencias de dibujos, pero es mejor tener referencias de fotografías, porque un dibujo es la interpretación de otra persona de una fotografía o de su imaginación, ¿no? Pero es mejor tener referencias con fotografías. Partiendo entonces de una referencia, podemos empezar con el dibujo de la ropa. Yo utilizo una referencia porque me parece más cómodo, ya que yo no tengo mucha experiencia dibujando, entonces pues es válido empezar con algo así. Vamos a empezar, por ejemplo, con la sudadera que tiene abajo. Entonces esto es volumen que rodea el cuello. Aquí podemos ver detalles como las marcas del cuello. Vamos a... No tiene, aquí también, al igual que los detalles, por ejemplo, de las manos, no tiene que quedar perfecto, solo tiene que entenderse que es una prenda. Por ejemplo, aquí ya dibujamos algunas arrugas. Aquí faltaría otra, que es un doblez, ¿ok? Y podemos dibujar los tirantes. Ok, entonces ahora partimos a la chamarra verde. Entonces este tipo de ropa no es muy ajustada, no tiene que quedar al ras de nuestra figura, puede quedar un poquito más holgada. De eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces vamos a dibujar las partes de las muñecas. Aquí, por ejemplo, se generan muchas arrugas por el tipo de chamarra, ¿no? Entonces vamos a generarlas. Estas van de acuerdo a la direccionalidad del brazo, más bien de acuerdo al volumen del brazo, bueno, algo así. Aquí en el codo se generan más arrugas, más dobleces. Aquí, por ejemplo, hay una costura, entonces esto también nos puede servir. Aquí no es necesario que dibujemos tan recto. Aquí el hecho de dibujar estas líneas un poco curvadas nos indica que hay una arruga, ¿no? Como un pliegue de ropa. O sea, aquí, por ejemplo, esta chaqueta tiene algún doblez aquí. Viene algo así. Y por ejemplo aquí vemos que no está pegada al cuerpo, sino que está como en esta parte. Y luego ya tiene su doblez, ¿no? Y aquí está el elástico. Aquí nos traemos la línea del cierre. Le añadimos un poquito más de arruguitas por esta parte. Aquí remarcamos algunas porque no se entienden. Con esto ya se puede entender un poquito mejor. Remarcamos esta línea. Aquí en el codo que se hace un doblez. Bueno, aquí voy a remarcar la mano. Aquí remarcamos un poco esta línea, esta también.
Por ejemplo, aquí en las articulaciones siempre va a haber más arrugas, ¿no? Más por el movimiento que... Entonces por eso tenemos esta línea aquí. Ay, bueno, es que tengo que dibujar el sí. Ok, tenemos esta línea de aquí. Que sería esta. No es necesario que nos quede idéntico, nada más con que se entienda que hay un cierto movimiento, unos ciertos pliegues. Y por ejemplo aquí podremos dibujar la línea de la sudadera, que es un poquito más abajo. No es necesario que quede idéntico, solo vamos así. Ok, con eso, nada más para que nos delimite un poco. Aquí por ejemplo esta está elevada por el movimiento del brazo, pero no, si este brazo estuviera recto como este, entonces esta estaría a la misma altura, es parte del movimiento. Entonces aquí lo vamos a dejar como si fuera el brazo extendido. Vamos a dejar aquí más o menos. Esta sería la parte del elástico. Ah, no, estoy dibujando otro. Okay. Y aquí dibujamos algunas arrugas que nos sirvan, sobre todo por ejemplo en esta parte. Y digamos que aquí el hombro y en la parte de la axila también hay arrugas. En la parte del brazo, sobre todo el codo. Aquí están los pliegues que más se notan. Aquí podríamos dibujar eso para que se entienda como otra tela, un elástico. Y aquí de igual manera está un poco abombada, no está tan ceñida. Así ya se entiende un poco mejor, que está un poco holgada la chamarra. Entonces aquí dibujamos la sudadera. Digo, tampoco tiene que quedar súper simétrico, aunque se entienda. Esta sí es un poco más pegada al cuerpo, entonces nada más la vamos a dibujar un poquito por encima. Y aquí le ponemos algunas líneas, por ejemplo esta línea que es de un elástico y esta arruga. Aunque esté él parado sin la figura humana, sin hacer un movimiento, de todos modos, por el tipo de ropa, a veces se generan ciertas arrugas. Por ejemplo así. Luego pasamos a la parte del pantalón. Puedo marcar también la mano de aquí. Y aquí, bueno, esta parte voy a tener que estar como un poco más arriba para que aquí se notara la rayita. Voy a borrar eso. Ok, entonces este es el cierre. Y por ejemplo aquí en esta parte, igual que en otros dobleces o en otras partes o articulaciones del cuerpo, es donde se generan varias arrugas. Entonces aquí dibujamos las arrugas, que las arrugas ayudan también a definir un poco el volumen, ¿no? El volumen de lo que se está dibujando. Por ejemplo aquí se entiende que es un parte de algo curvo, que sería la pierna. Entonces aquí tenemos otras arrugas, así. Y podríamos dibujar entonces ya el pantalón. Aquí en las rodillas también se generan arrugas. Aquí se hacen los dobleces. Por ejemplo aquí esta pierna sí está doblada. Y aquí por ejemplo no vemos ninguna arruga porque esta rodilla es un punto de tensión. Entonces hace que de aquí la ropa esté tensa. Y en el otro lado es donde se generan las arrugas. Entonces como la parte que tiene tensión, digamos si lo dibujamos acá,
esta parte tiene tensión, esta lo va a estirar la ropa hacia acá y hacia acá. Y en el doblez, que sería la corva, esta es la rodilla, esta es la corva, aquí es donde se generan muchas arrugas en la ropa. Ok, con eso. Aquí, las arrugas así. De igual manera aquí cuando llegan a los tobillos, están estas curvas, estos como pliegues. También no hay que poner tantas arrugas porque si no pues, se pierde un poco como la claridad en el dibujo. Y solo es para entender el volumen. Digamos aquí que también hubiera pliegues. Y ya nada más faltaría dibujar las zapatillas, los tenis. Estos ya son detalles de... Y así es como queda. Vamos a apagar esta capa. Se entiende un poco cómo está el volumen por las arrugas. Entonces, de igual manera vamos a dibujar la ropa para la figura humana que está en una posición lateral. Para esto también tengo mi referencia aquí. La voy a rotar un poquito para que quede más parecido. Ahí con eso. Entonces partimos igual. No voy a enfocar tanto ni en la cara ni en el cabello, solamente en la ropa. Entonces, por ejemplo, este tiene un tipo de ropa diferente. Este tiene algunas arrugas, por ejemplo, aquí en el pantalón. Y muy pocas más, tiene más arrugas aquí en la camisa, que son en la parte de las axilas, de los codos, como ya lo habíamos visto, que son las articulaciones en donde están los dobleces. Entonces dibujamos el cuello de la camisa. Pues aquí pues igual le damos un poquito de volumen, igual puede estar un poquito holgada, entonces la llevamos hasta abajo, que quede así un poco floja, suelta. En la espalda, digamos que en la espalda sí estaría tensa porque es donde se apoya. Y luego no tiene que ir pegada a esta curva por gravedad. Quería algo más recto. Y ya, bueno, si nuestra línea del músculo está aquí, entonces la camisa hace lo mismo, sigue esa línea. Entonces aquí pues sí se genera una pequeña curvatura por la forma de la pierna. Y por ejemplo aquí pues la posición es diferente, pero igual nos puede servir de guía. Por ejemplo, todos tenemos ciertas arrugas en el hombro. Aquí están marcadas las arrugas que irían en el músculo de acá, la arruga del movimiento del brazo. Aquí está un poco estirada. Aquí no tiene que estar tan ajustada, puede estar un poco más floja. Aquí en el codo sí se van a generar algunas arrugas. Y ahí está nuestra camisa. Podemos ponerle alguna que otra arruga por aquí, siguiendo las curvaturas del cuerpo. Algo así para que le dé un poquito más de volumen.
Una que otra arruguita por aquí. Aquí. Bueno. Entonces ahora sí, el pantalón. Bueno, podremos dibujar alguna pequeñísima parte del codo. Estuviera por acá y aquí ponerle arrugas a la camisa. Pero casi no se alcanza a ver. Ok, entonces por ejemplo aquí en el pantalón él lo está jalando hacia enfrente con su mano, pero aquí no tiene eso, entonces nada más le vamos a poner alguna que otra línea que indique cierta tensión. Aquí en las rodillas es donde se hacen por lo general los pliegues. Entonces ya nada más es unir esto. Dibujamos el bolsillo y aquí por ejemplo estas líneas se generan así por el músculo y lo dejamos un poquito más holgado. Y aquí como es un pantalón holgado, pues aquí digamos que vamos a tener algún que otro doblez, ¿no? Sí. Y por ejemplo aquí de las mismas costuras podríamos poner la costura que tiene el pantalón, darle un detalle extra, o sea, a lo mejor un bolsillo. Y ya nada más faltarían los zapatos. Estos son algo así, en unas cintas. Y la suela. Y con eso tendríamos terminada la ropa. Si apagamos ya nos queda, y apagamos esto, podemos ver cómo está dibujada la ropa a partir de líneas y arrugas adicionales. Eso sería todo por esta clase de dibujo de la figura humana. Nos vemos en la próxima.